contarles las actualizaciones que hemos hecho. Antes que Martín empiece, quiero, para los que a lo mejor no lo conocen, presentarlo. Martín es cofundador de Heritas y es el director científico de Heritas. Es un motor impresionante en todo lo que ha sido el desarrollo de todas las aplicaciones, pero de wellness también, por la importancia y por la visión que ha tenido de la necesidad de estas aplicaciones en el país, hechas con mucha seriedad, con mucho esfuerzo de investigación. También está Cristian Rohr. Cristian es especialista del área de ciencia de datos y responsable de la unidad de wellness. Es el que está atrás de todas las modificaciones y mejoras que se vienen haciendo al informe que estamos actualmente teniendo disponible. Es una persona de contacto permanente para lo que es mejoras. Así que gracias también a Cristian. Y Mariela pertenece a CIVIC y es especialista en todo lo que es microbioma. Ha estado participando con Heritas desde la realización de la base de datos local y es la que de alguna manera nos da soporte desde CIVIC para este tema. También está Yamila del lado de Heritas, que algunos la conocen, que está más que nada en contacto con ustedes para lo que es retiro de kits, toda la gestión de las muestras y para que todo eso funcione. Así que, habiendo presentado al grupo que estamos atrás de toda esta nueva unidad, la idea es que sea un taller. La primera parte, Martín va a dar una presentación, pero que luego sea interactiva, que hagan todas las consultas que tengan. De hecho, si quieren en el chat ir anotando como un resumencito, como se hacen apuntes de lo que quieren que luego veamos o consultas que vayan surgiendo de lo que Martín va exponiendo, bienvenidos. Así después las vamos juntando y vamos respondiendo. Así que bueno, muchísimas gracias y Martín, todo tuyo. Gracias, Laura. Y bueno, va a estar grabado también, eso me parece que es muy importante porque después lo van a poder revivir para más detalles. Obviamente los detalles que se escapan hoy van a recibir la grabación y todos estos slides también preparados a modo de manual, con lo cual, digamos, no se agota hoy y acá, ¿no? Por supuesto. Bueno, el tema de, a ver, preguntas que tenemos para el taller que nos parecieron importantes era, bueno, por ejemplo, ¿cuál es la ciencia que da soporte detrás de Microflow Wellness hoy? ¿Cómo interpreto los resultados de la plataforma en el contexto de la persona? El futuro cercano, cuáles son las siguientes mejoras que estamos mirando, y un poquito más allá de Microexplora, porque de alguna manera estamos introduciendo una tecnología nueva en el país que es No Pass Genome Sequencing y que pretendemos que del lado del genoma sea un match de lo que uno observa con Microexplora, como para que pueda ser un poco un todo, ¿no? El microbioma y el genoma en un mix and match, de alguna manera. Bueno, así que dicho esto, vamos a la ciencia por detrás, con una pequeña introducción y que va a dar lugar a cómo construimos la base de datos local. Eso sí, solamente les voy a pedir el mute en los micrófonos, mientras tanto, por la grabación más que nada, todos los micrófonos en mute y continuamos, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. Un poquito de introducción, digamos, hoy hay suficiente evidencia científica, por lo menos colectada, en favor de que un microbioma que es diverso, balanceado y estable es mucho más saludable que uno que es no diverso, no balanceado y no estable, por supuesto. Y eso obviamente está influido muy fuertemente por la dieta, estilo de vida, salud mental, antibióticos como principales drivers, ¿no? Y nosotros particularmente evitamos utilizar el término disbiosis, porque disbiosis le usamos más a un término médico, un término que conlleva una enfermedad establecida por detrás, cuya etiología está bien clara, y sobre la cual uno va a intentar hacer algún manejo del paciente, cosa que hoy el microbioma no está en ese lugar todavía a nivel global. Entonces evitamos el uso de la palabra disbiosis. Sí usamos la palabra desvío de la simbiosis para todo lo que sería wellness, es decir, mejoras al estado de salud general, pero no una enfermedad en particular.
Y la buena, digamos, noticia, digamos, es que aquel microbioma que es más propenso a enfermedades por la rotura de algunos de estos anillos balanceados, uno puede tomar acciones para hacer la restauración de la simbiosis, pero lo primero que tiene que hacer es conocerlo, ¿verdad? Porque si no, no sabe qué tiene que restaurar. Bien, dicho esto, digamos, el principal driver, si bien dije dieta, estilo de vida, etcétera, el principal driver que llevó a desvíos de la simbiosis fue, durante los últimos 100 años, el efecto de la industrialización, ¿verdad? Y esto tiene que ver fundamentalmente porque si uno observa los microbiomas de las poblaciones indígenas, de los pueblos originarios, son microbiomas muy, muy diversos, con muy, muy buen balance. De las poblaciones rurales empiezan a armar un poquito la diversidad, pero todavía son muy buenos. Y cuando uno llega a las poblaciones urbanizadas, industrializadas, ahí se nota una merma de la diversidad en comparación con los otros grupos que es muy fuerte y muy grande. No solo la diversidad, sino del balance también, ¿no? Entonces, ese es como el principal driver, digamos, porque si uno lo piensa, nuestro microbioma con nuestro genoma humano evolucionó durante los últimos 800.000 años, de los cuales el 99% de ese tiempo fueron poblaciones y pueblos originarios. Entonces, tiene una evolución muy, muy pautada, ¿no? Como un contrato muy bien establecido, y que en los últimos 100 años nosotros lo rompimos. Entonces, las bacterias del microbioma evolucionan muy rápido tratando de adaptarse a una determinada situación, pero en términos de nuestro genoma, 100 años, que no son ni 2 generaciones, no existen en términos evolutivos. O sea, entonces, volver a hacer el mix and match entre la evolución rápida que le pegamos al microbioma y el genoma puede llegar a llevar muchísimo tiempo. Y eso es lo que verdaderamente es un driver, digamos, de este desvío de la simbiosis. El microbioma evoluciona muy rápido, el genoma humano no lo hace de la misma manera. O sea, somos responsables de lo que está pasando, ¿no? De alguna manera. Situación es que cuando uno revisa los microbiomas en las poblaciones originarias, se da cuenta que primero que esas poblaciones tradicionales son muy bajas en incidencia de enfermedades autoinmunes y enfermedades inflamatorias, mientras que obviamente los otros microbiomas menos diversos y menos balanceados son mucho más propensos. Y una de las cosas que se notó, de las más importantes, es que lo que se conoce como vanished taxa, o todos los microorganismos que han desaparecido, ¿no? O que han casi desaparecido. Por ejemplo, en el caso de Proboscideaceae, una familia muy importante, digamos, muy abundante en el intestino, la mayoría de las géneros y especies que componen Proboscideaceae han desaparecido cuando uno los compara con las poblaciones tradicionales. Y más al extremo todavía, Spiroqueta o Cyclonovibria prácticamente se han depletado. Entonces, bueno, alguna razón de ser tenían, digamos, ¿no? Hoy, si no podemos decir bien cuáles son, sí podemos entender bien que hay especies que han desaparecido. Entonces, es uno de los focos que hoy se está mirando, decir, bueno, tenía una función antes clara, y si desapareció, pues le pegamos un impacto muy fuerte. Entonces, uno de los propósitos es tratar de restablecer los vanished tags. Bueno, y un slide para mí muy, muy importante, es este que estoy mostrando acá, perdón que voy a mover esto, tiene una importancia para mí muy grande, es algo central, que el cual me quiero parar, porque tiene que ver con este efecto, ¿no? Y con esta situación de que han preponderado en los últimos 100 años enfermedades inflamatorias, enfermedades crónicas, en base a este desvío de la simbiosis. Y cuando uno quiere pasar de estas enfermedades crónicas a esta población de individuos sanos, bueno, puede accionar, como yo dije, ¿no? Porque puede hacer una restauración de la simbiosis. Ahora bien, hoy, al día de hoy, yo quiero ser muy claro que estamos parados aquí, en donde lo que hoy puede hacer uno sobre esa población son manejos e intervenciones que no son específicamente personalizados, pero que son más del estilo poblacionales, ¿no? En donde uno dice, bueno, por ejemplo, tratar de no utilizar antibióticos en forma indiscriminada, reducir el uso, restringirlo a las situaciones que son solamente apropiadas, utilizar más comidas basadas en plantas y en fibras, balanceándola con proteína animal. O sea, hay toda una serie de cosas que uno puede hacer de manejo poblacional no personalizado que logra restaurar a la mayoría de esa población. Aún así, hay algunos individuos que van a ser como más resistentes a esa restauración de simbiosis. Y en esos casos es donde sí entra la intervención personalizada. El punto real es que todavía no estamos ahí hoy, ¿no? Porque uno debería conocer muy bien las situaciones por las cuales cada uno de esos individuos, que seguramente van a ser múltiples situaciones, no responden al tratamiento generalizado y necesitan una intervención personalizada. Bueno, eso se va a hacer, porque en la actualidad se está trabajando en comidas ingenierizadas, que son específicamente para restaurar situaciones en individuos que son resistentes, en prebióticos de diseño, en probióticos que están exclusivamente centrados en los vanished taxa,
justamente, las taxas que han desaparecido, y no los probióticos más generalistas que tenemos hoy. Los probióticos generalistas que tenemos hoy entran dentro del manejo poblacional, ¿no? Porque son más generalistas, no sabemos exactamente lo que hacen y en algunos casos funcionan. Esto que estoy diciendo es muy específicamente, bueno, este individuo es resistente, evidentemente por ahí me conviene restaurarle a succinovibria, por ejemplo, por decir. Entonces, es como que todo esto va a ocurrir y hay muy buenos desarrollos, pero si alguien les está diciendo que estamos en esta situación o le quiere vender esta situación, yo les diría que revisen eso con mucho cuidado porque no es posible hoy. ¿Hay investigaciones avanzadas? Seguro que las hay. Hay buenas investigaciones avanzadas, pero se necesita una tonelada de datos para poder hacer esto de manera correcta y entender bien qué es lo que debería restaurar en una situación personalizada y con los elementos adecuados que hoy no están todavía desarrollados completamente. Hay algunos clinical trials en algunas situaciones de estas que hoy se encuentran en fase 1 y fase 2. O sea que todavía le falta un tiempo, yo diría que en 5 años con el mejor escenario podríamos estar ahí. Entonces, esto es muy importante entender que los manejos que hagamos van a ser no personalizados y a nivel poblacional y en general responden bastante bien en términos generales. Bien, siguiente, bueno, dicho esta introducción, cuando uno va a comparar una determinada población, está claro que necesita tener una población local de control, de comparación, como punto para entender cómo es nuestra o tal población antes de decidir si hay un desvío de la simbiosis. Porque por ahí ese desvío de la simbiosis no es tal para una determinada población, porque así se maneja sus hábitos, su estilo de vida y son de otra manera. Entonces, es importante tener esto. Eso me parece que está recontra claro. Nosotros hicimos esto, obviamente lo entendíamos desde el comienzo y lo hicimos así. Entonces generamos una base de datos de la población local para personas que normalmente viven en ciudades o en zonas rurales circundantes y tomamos este anillo que se ve acá entre Rafaela, ¿cómo se llama? Paraná, Rosario y Venado Tuerto, para hacer un proyecto de Open Citizen Science en donde convocamos por las redes sociales, por distintos avisos abiertos a gente que quisiera participar de esto, ¿no? Entonces, escribíamos 200 voluntarios y se los sometía a un cuestionario muy extenso para decidir quiénes podían ingresar y quiénes no. Y finalmente, bueno, hubo 172 voluntarios que donaron sus muestras y terminamos con 516 muestras biológicas. Ahora les voy a mostrar por qué. Una de las cosas que yo creo que es uno de los fuertes más grandes de nuestra base de datos es haber controlado un montón de situaciones para saber que la base de datos es robusta, que es lo más importante, ¿no? Entonces, tomamos muestras biológicas para tener datos de microbioma, un cuestionario muy extenso para tener datos contextuales, dónde vivía, cómo es su estilo de vida, cuál es su tipo de alimentación actual, qué cantidad de hidratos de carbono cree que ingiere por semana, qué cantidad de fibra cree que ingiere por semana, tomó antibióticos o no tomó antibióticos durante los últimos 6 meses, una serie de cosas, ¿no? Y después datos sí ya más objetivos, porque tomamos muestras de sangre y de orina para hacer datos bioquímicos y datos metabolómicos por espectrómetro de masas. Entonces, todos esos datos que están muy buenos, como los hicimos, yo no tengo tiempo de mostrarlos hoy acá, pero di un par de seminarios en donde todo eso lo mostré y pueden recurrir a nuestra web. Hay un link que tiene todo el webinar completo, si les gustaría ver los datos estos como son, porque además están muy buenos también para verlos. Pero bueno, una cuestión de tiempo yo no los podía poner hoy acá, pero sí como es muy interesante se los recomiendo. De todas maneras, entonces, en definitiva, de estos 172 voluntarios, tomamos 3 muestras biológicas, como dije, sangre, orina y materia fecal, lo cual redundó en 506 muestras biológicas para analizar. Y eso llevó a que de ese pre-screening termináramos, del primer pre-screening, que era por el cuestionario, termináramos con 172 voluntarios y después removimos lo que llamaban outliers al haber observado los datos bioquímicos y los datos de metaboloma. Porque si bien por cuestionario entraban perfectamente y uno pensaba que era un individuo de referencia, cuando veía los datos bioquímicos o los datos de metaboloma, se daba cuenta que no, algunos de los que quedaron afuera tenían triglicéridos por las nubes y sin embargo eran personas relativamente sanas, según todo el cuestionario. Entonces, todo eso, bueno, fue muy importante para construir el dataset de mayor calidad posible. Y eso se ve después cuando nosotros introducimos algunos casos testigos, acá muestro uno solo. Toda esta nube de puntos que se ve acá es la nube de puntos que corresponde a nuestra base de datos de referencia. Cuando nosotros desafiamos esa base de datos de referencia con un caso que viene con una disbiosis, ahí sí disbiosis comprobada médicamente, y la ponemos, como fue el caso de esta persona femenina LB de 32 años, a la cual le tomamos muestras al día 1, al día 7 y al día 14 en triplicados,
vemos que todos esos puntos se alejan muchísimo de la base de datos de referencia. Hicimos varios de estos, pero uno que muestro solamente para que se vea como muy claramente cuando uno ingresa con la disbiosis, claramente, digamos, sobresale por fuera de la base de datos de referencia. Entonces eso a nosotros nos permitía construir de alguna manera todos estos puntos de definir rangos normales de referencia, que era lo más importante. Entonces, definimos todos estos rangos normales de referencia, teniendo en cuenta toda esa base de datos de los puntos rojos esos que veían, y decíamos, bueno, entre el primer cuartil y el tercer cuartil, todos esos son valores normales para distintas cosas, diversidad, balance, lo que ustedes quieran, o proporción relativa de tal familia o de tal género. Y lo que queda por fuera de eso, hasta 1.5 veces, lo consideramos ya fuera del rango normal. Y lo que sale incluso por fuera de eso, que se escapa de todo este dibujito, es ya muy anormal, ¿no? Entonces, definimos dos bases de datos. Eso fue muy importante. Una general, donde todos los puntos rojos entraban, y definimos otra que era por enterotipo. Porque ustedes saben, eso no lo mostré ahora, hay enterotipos en la población. Nosotros encontramos o definimos 4 inicialmente. Entonces, definimos también bases de datos específicas de cada enterotipo. ¿Por qué? Porque después nos dimos cuenta, el caso de la chica que mostré recién, que vino con una disbiosis importante, esta chica estaba con una dieta estricta al momento de la medición, y además tomaba trimebutina simeticona por los dolores que tenía, y bueno, cuando la comparamos contra todos los bases de datos, sus valores se iban muy, muy lejos, hasta que con la dieta estricta que empezó a tener, en 7 días lo empezó a controlar, ¿no? Ahora, cuando nosotros lo comparamos contra la base de datos específica de cada enterotipo que le definíamos en ese momento, no estaba tan lejos, ¿no?, de su normalidad. Entonces, esto es importante para entender qué es la normalidad de cada uno y el cuidado que uno tiene que tener. Digamos, nosotros hacemos mucho hincapié en que tratamos de hacerlo lo más serio posible. Entonces, hemos identificado que muchas veces conviene comparar más contra la base de datos propia del enterotipo que tiene la persona en ese momento que contra la base de datos general. Y el enterotipo se mueve, ¿eh? O sea, a medida que uno cambia la alimentación, un día tiene el enterotipo 1 y a los 30 días tiene el enterotipo 2. Y no está mal, ¿eh? Está muy bien eso, como vamos a ver ahora. Bien, entonces, nosotros, como digo, a partir de todos estos datos y de la base de datos, hacemos hincapié en un programa de wellness, digamos. Perdón. Sí. ¿Todos están viendo la pantalla que está mostrando Martín? ¿Sí? Perfecto. No, porque hay una persona que está viendo, no está viendo la pantalla, le voy a pedir que salga y vuelva a ingresar. Ok. Nosotros hacemos hincapié entonces en 3 puntos claves que son para un programa de wellness, que son obviamente el ejercicio físico, buen sueño y una dieta balanceada. Y obviamente que tanto el microbioma como el genoma van a impactar sobre eso. Lo que nosotros queremos tratar de hacer con este programa es que haya una especie de mix and match. O sea, lo que yo veo en el microbioma que tenga cierto correlato con algunas piezas que puedo observar en el genoma. Si bien el genoma en per se no es responsable en una gran medida de reclutar y cómo es el microbioma, sino que tiene mucho más impacto el ambiente en diseñar al microbioma que el propio genoma, sí hay piezas del propio genoma que ayudan mucho a entender algunas situaciones más holísticas del lado del microbioma, ¿no? Para que uno pueda armar un programa mucho más seguro. Bien, entonces, yendo directamente a nuestra plataforma, como nosotros hoy tenemos postulado ver algunas cosas, una de las primeras cosas que se ve después de tener un resultado de microbioma en nuestra plataforma es el enterotipo, ¿verdad? El enterotipo, como dije antes, es así como se ve en la plataforma, acá está la descripción y todo, pero yo hago hincapié en que es una pista importantísima, ¿no? Es una pista importantísima sobre la dieta actual de la persona. Más incluso que lo que declare verbalmente, porque ya sabemos que la gente no dice la verdad todo el tiempo. Eso nosotros lo vivimos a flor de piel al reclutar a los 200 individuos que pasaban perfectamente el cuestionario y que después cuando medíamos el metaboloma nos damos cuenta que en algunos casos nos habían mentido descaradamente, pero bueno, pasan esas cosas, sabemos que es así. Entonces por eso digo que a veces el enterotipo, ¿no?, es una pista muy importante porque es muy objetivo. Entonces, bueno, y esto es una información que va a ser muy útil después al momento de balancear la dieta y los hábitos, ¿no? Por ejemplo, un caso típico sería una persona que la vengo midiendo varias veces y se mantiene permanentemente en el enterotipo 2. No está muy bueno eso a veces, porque digamos se sabe hoy que el enterotipo 2 correlaciona bastante bien con enfermedades metabólicas, cáncer de colon, estar permanentemente ahí muy
muy fijamente ahí, ¿no? Entonces, a veces, como decía, no está mal ir cambiando los enterotipos, ¿no? Para darle variabilidad y balance al microbioma. Después, lo siguiente que vemos es un paquete de 4 métricas que para nosotros son capitales, son centrales. ¿Por qué? Porque como dije en el slide anterior, que dije, retengamos ese slide en donde nosotros hacemos modificaciones a nivel poblacional, en general, y no personalizadas hoy. Es súper importante estas métricas generalistas, digamos, para entender cómo está ese microbioma. Sumo el enterotipo que mostré antes, sumo este paquete de 4 métricas importantes. ¿Por qué? Porque las intervenciones que yo voy a ir van a ir a mover estos relojes, básicamente. Este y uno más que tenemos después, ¿no? Son 5 si quieren, pero bueno, acá muestro 4 que van en conjunto, que son el índice de diversidad, el índice de riqueza, el índice de balance y el índice de integridad. Entonces, sobre esto vamos a trabajar muy, muy puntualmente porque son aquellos que puedo llegar a accionar. Pero para entenderlo bien, porque digo, bueno, diversidad, riqueza, balance, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué pueden ser importantes? Bueno, imaginemos una tablita súper simplificada como esta, pero en cualquier ecosistema va a pasar lo mismo. Acá hablamos de microbioma, pero cualquier ecosistema sería de la misma manera. Entonces, cuando yo miro el microbioma 1 de una persona y el microbioma 2 de otra persona, ¿sí? José y Pepe, en este caso, no es la misma persona, José y es Pepe, ¿no? Son 2 microbiomas que acabo de medir. Cuando digo, a ver la diversidad, están bien, están igual, tienen 100 los dos, fantástico. A ver la riqueza, y tienen 6 especies cada uno, está fenómeno, o sea, los dos están iguales. No, no están iguales. El balance es diferente, ¿está? Porque cuando yo miro el balance entre las especies, acá tiende a irse hacia 2 especies en particular, las 2 y las 6, mientras que en el otro, ¿sí? Está bastante más balanceado. Entonces, yo tengo que quedarme con uno de los dos, con José o con Pepe, me quedo con Pepe, porque tiene una buena diversidad, tiene una buena riqueza, pero además tiene un muy buen balance. Entonces, eso es a lo que tenemos que tender cuando miro esas métricas, ¿no? Porque a veces puedo tener en la métrica una buena diversidad, pero digo, bueno, a ver cómo está el balance, a ver cómo está la riqueza, porque eso también son puntos importantes. Entonces, y a veces cuando la tengo mala, la diversidad, puedo ir a ver si alguno de estos dos índices, riqueza o balance, son responsables de esa situación. Entonces, saber un poquito más cómo los tendría que manejar. Bien, de ahí entonces algunas conclusiones importantes, ¿no? Como ser, por ejemplo, que en líneas generales, digamos, una dieta lo más variada posible suele ser la mejor solución. Eso está claro y me parece que hasta casi uno ni siquiera tendría que medir el microbioma. Lo mide porque si hay algo mal, sabe que digamos, podría solucionarlo, ¿no? Por supuesto, como dije antes, habrá veces que esto no será posible para la persona. Puede haber algunas resistencias en el recamino hacia la simbiosis, ¿no? Y ahí se deberá ser un poco más focalizado. Todavía siendo generalista, pero un poco más focalizado, trabajando con fermentados, trabajando con probióticos o trabajando con prebióticos. En términos generalistas, pero ya más focalizado, no solamente en la dieta per se, ¿no? Una buena pista, como dije antes, sobre la alimentación suele ser mirar el enterotipo, y una recomendación es que quizás convenga balancearlo, forzando a moverse entre los enterotipos, ¿no? Estar en el 1, estar en el 2, estar en el 3 suele ser una buena medida. Y además, algo para mí súper importante entender es que guiar un microbioma saludable y sostenerlo es un arte, es como ser un artista, hoy por hoy. Entonces, como todo arte, es hacer, medir, hacer, medir, hacer, medir, hacer, medir, y así sucesivamente, hasta encontrar los mejores índices, ¿no? Porque uno puede creer que, bueno, con tal situación lo mejoro, después me di cuenta que más o menos, bueno, mido, veo qué es lo que no cambió exactamente y trato de forzar otro tipo de situación que me permita llegar. Obviamente siempre lo ideal es cada 30 días de por medio, digamos, si lo estoy midiendo en el tiempo, cada 30 días de por medio es más o menos lo más óptimo, pero en los casos en donde hay índices que están muy desordenados, realmente a los 7 días uno se observa los cambios radicales, como nos pasó con la chica esa que mostré al principio, digamos, vino con un desorden horrible y empezó esa dieta y a los 7 días ya había cambiado radicalmente y a los 14 ni hablar. Entonces, el índice que está muy desordenado a los 7 días uno tiene las respuestas. Si no, si uno está viendo cosas más generalistas y solamente está mejorando el wellness, cada 30 días mínimos es óptimo. Bueno, otro índice importante, después seguimos con un poquito más de eso, otro índice importante es el de integridad que yo mostraba, ¿no? Tenía 4 índices acá, el último es el índice de integridad, que en el ejemplo este estaba medio bajito. Bueno, ese índice de integridad, para que entiendan qué es un ratio. Es un ratio entre 4 grupos de bacterias, ¿no? Bacteroidia, Clostridia, arriba,
y gamma proteobacteria y bacilli abajo. ¿Tá? Ha sido desarrollado como una métrica para distinguir disbiosis de la microbiota inducida por antibióticos, o desvíos de simbiosis, si va a ser media leve, inducida por antibióticos. Entonces, todas las clases elegidas son en base a microbiota que se sabe que se afecta por los antibióticos. Y es distinta. La que yo use, hay un tipo de antibiótico que va a afectar más del lado de arriba y hay un tipo de antibiótico que va a afectar más del lado de abajo si le afecta al de arriba, y viceversa. Como digo acá, el índice puede subir o bajar de acuerdo a qué bacterias estén afectando. En el caso de antibióticos, para tratar, por ejemplo, el Clostridium difficile, voy a afectar arriba, el índice llega a aumentar a veces hasta más de 10.000 veces, por ejemplo. Entonces eso es muy práctico para verlo, porque se mueve mucho. Si esa persona estuvo consumiendo antibióticos o alguna medicación similar que haya afectado la integridad, ¿no? Lo ideal es que un microbioma presente un índice de integridad bueno, ¿tá? Eso es súper importante. Entonces, un índice anormal indica que se debe recomponer la microbiota lo antes posible para poder seguir haciendo otros cambios, ¿tá? Entonces, primero, o estimulando Bacteroides clostridia o estimulando Bacilli, según sea si el índice se fue para arriba o si el índice se fue para abajo, ¿tá? Ahí me voy a dar cuenta si se fue para arriba o se fue para abajo, qué es lo que tengo que estimular. Y una de las, para mí, datos relevantes acá importantes es considerar que nuestra base de datos local, contra la cual estoy comparando y dándoles ese índice, fue construida con individuos sin toma de antibióticos al menos 6 meses previos, ¿no? O sea, es una base de datos muy bien controlada. O sea, con esto quiere decir el índice es robusto. Bien, otro punto importante, el quinto índice, digamos, de la tríada esa, es el índice de Phyllomotes bacteroidetes. El índice de Phyllomotes bacteroidetes es importante porque ya está bien descrito, es uno de los más robustos en la bibliografía científica, ¿no? En donde puede llegar a marcar algunos desvíos importantes para enfermedades metabólicas, especialmente inflamación crónica de bajo grado, diabetes tipo 2, obesidad. Entonces, para interpretarlo bien, digamos, acá hay una explicación y todo, digamos, en la plataforma, pero bueno, como manual, digamos, para explicarlo bien, primero es la relación o ratio o índice entre Phyllomotes y Bacteroidetes. Estos dos son los filos mayoritarios en nuestro intestino y básicamente pujan entre ellos para ver quién puede ser el mayoritario. Si yo eliminara a uno de ellos, el otro va a tomar el control. Y si elimino al otro, el otro va a tomar el control. Y así, o sea, no es que van en tercero. Estos son los mayoritarios y son los que pujan entre ellos, ¿no? Y lo ideal es esta puja en donde se mantengan en un cierto equilibrio. Entonces, dentro de Bacteroidetes, que es uno de los grupos, también hay dos mayoritarios que pujan entre ellos, que son los géneros Prevotella y Bacteroides, ¿tá? Esos además son responsables de que vos seas enterotipo 3 o 2 respectivamente. Entonces, estos dos pujan dentro de Bacteroides también por ver quién es el mayoritario. Y eso lo va a determinar la dieta, qué tipo de dietas tengan. Una dieta rica en proteínas, tirada más a una dieta occidental, va a darte la puja en favor de Bacteroides. Y una dieta más rica en fibras te va a dar una puja en favor de Prevotella. Entonces, es importante mantener un equilibrio. Entonces, veamos qué pasa. Si Firmicutes excede en mucho a los Bacteroidetes, bueno, el índice se va a elevar por cómo está armado el ratio. Entonces, esto lo que significa es que al haber tantos Firmicutes, los Firmicutes asimilan muy bien la energía que se les brinda a partir de la alimentación. Entonces, son tan buenos haciendo eso, que eso obviamente, como uno asimila mucha energía, tiende a obesidad. Y si Bacteroidetes excede, o sea que el índice se me va para abajo, eso, si encima lo asocio con un enterotipo 2 basado en bacteroides, eso es muy peligroso. Porque eso generalmente lleva a riesgos de inflamación, este tipo de inflamación crónica de bajo grado, que siempre corre bajo el radar hasta el día que ya es tarde y tengo un problema de diabetes tipo 2 o tengo otro tipo de problemas relacionados con eso, autoinmunes, por ejemplo, y un sistema de cáncer de colon, sin ir más lejos, que sale de esta inflamación crónica de bajo grado. Cáncer de colon siempre que no sean hereditarios, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, eso va a indicar también un sistema inmune comprometido. Todo esto se debe a los bajos niveles de ácidos grasos de cadena corta que estaré teniendo en ese microbioma cuando los bacteroidetes exceden, ¿no? Y sobre todo si exceden hacia el enterotipo 2. Entonces, sugerencias. Si el índice es alto, trataría de sacarlo del enterotipo 1 y moverlo del enterotipo 2 al 3, ajustando la dieta para esas situaciones. Si el índice es bajo, trataría de pasarlo al enterotipo 3.
si es el 2, ¿no? O pasarlo al enterotipo 1, también con dieta. Por eso decía antes que a veces esta situación de moverse en enterotipo está bueno, digamos. No estancarse después, ¿no? Pero sino moverse para hacer la situación de mejor compromiso. Bueno, y una forma de manejar íntegramente estos índices se puede obtener a partir de la bibliografía, claramente, porque hoy más o menos se sabe, si yo proporciono al individuo una dieta alta en fibras, cuáles son los géneros o familias que se van a estar moviendo, ¿verdad? Hacia arriba u hacia abajo. Si doy una dieta alta en proteínas, lo mismo, una dieta alta en carbohidratos, lo mismo, o una dieta alta en grasas, también podemos saber. Entonces, guiándome más o menos por esta tablita, de acuerdo si yo lo tengo que sacar de un enterotipo, pasarlo al otro, o veo índices, digamos, que no están buenos a nivel de balance, o a nivel de diversidad, o riqueza, lo que sea, más o menos puedo ir variando, ¿no?, la dieta para ir compensando. Un ejemplo que hicimos nosotros, esta es una experiencia propia, digamos, por eso se las puedo contar, que hicimos con la intervención de fibras. Esto estábamos poniendo otra cosa a punto, pero digamos, usamos un protocolo de fibras con 3 intervenciones a 3 individuos para hacer una serie de mediciones y generar datos. Entonces, pero lo que encontramos fue interesante, porque a estas personas que estaban muy bien controladas también por un cuestionario, que no tuvieran antecedentes previos de otras enfermedades, ni inflamaciones crónicas, ni fumaran, ni una cantidad de cosas que controlamos, por supuesto, como grupo de inclusión. Lo que sí no le controlamos fue la dieta. Dejamos que sigan su dieta normal, ¿no? Solamente controlamos que no hubiera enfermedades preexistentes o ninguna otra situación. Dejamos que sigan su dieta normal y adicionaron 8 gramos de fibra de maíz diarios en 2 tomas, al mediodía y a la noche. Y lo que sí observamos, que independientemente de la dieta que llevan adelante cada uno, ¿no?, se tendió a incrementar la diversidad como índice general al día 30. En algunos casos se llegó antes, como en este caso al día 15, ¿no? Digo esto porque, claro, como no encontramos la dieta de las 3 personas, pero sí en todos los casos está claro que 8 gramos de fibra de maíz diarios tendieron a llevar al aumento de la diversidad. Y eso es bueno, es una buena noticia. Ahora, a veces, por eso decía que las intervenciones son generalistas, son difíciles de controlar. Por ejemplo, fíjense este slide, ¿no?, de las mismas 3 personas, donde tengo 0, 15 y 30 días de fibra, y a los 60 lo dejaron. ¿Qué es lo que muestro también el anterior, ¿no? A la toma 4 fue cuando ya dejaron durante 30 días las fibras. Y fíjense qué pasó. Volvieron a bajar todas las diversidades, en todos los casos. En algún caso empezó antes, pero bueno, digamos, dejaban de tomar y el microbioma tiende al estado original. Eso es casi inevitable. Y les decía que en este caso a veces es un poco, digamos, no tan intuitivo lo que pasa. Fíjense lo que pasó acá midiendo, lo que están midiendo este gráfico son los bacteroides. Los bacteroides, como dije, no son los que usan la fibra, los que la usan son Prevotella, digamos, ¿no? No bacteroides. Sin embargo, fíjense que al día 30 de la toma de fibras, que fue el último día de toma de fibra después de 30 días, los 3 individuos tendieron a confluir sus bacteroides en un espacio definido, que era entre 20 y 30 de abundancias relativas. Entre 20 y 30 se confluyeron ahí. El que estaba alto lo bajó y el que estaba bajo lo subió, con tal de llegar a ese nivel, parecía. Apenas le sacamos la fibra, disparó cada uno para su lugar. Entonces, de vuelta, eso demuestra que apenas saco la intervención, el microbioma es muy plástico y tiende a volver hacia donde estaba. Eso parece inevitable. Entonces, las intervenciones hay que sostenerlas y hay que hacer un manejo. Por eso dije, es un arte. Es un arte. Y hay que medir. Hay que hacer y medir, hay que hacer y medir. Es inevitable. Entonces, ¿pero qué significa que los bacterias hayan querido establecerse, digamos, en un equilibrio acá? Y no sé, porque no son los que usan la fibra. A lo mejor fueron empujados, obviamente, por otros, ¿no?, que necesitaban que se mantengan en ese nivel. Pero por eso decía, y lo muestro como un ejemplo, a veces no es tan intuitivo, ¿no? Entonces, digamos, uno dice, bueno, agrego fibra, 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 y los bacterias van a bajar. Y no, el que lo tenía abajo subió. O sea, sí buscó un equilibrio, sí buscó un equilibrio. Ahora, no era intuitivo como parecía. Entonces, todo este tema de las intervenciones personalizadas, y estamos todavía un poquito lejos de que. Bien, el otro que entregamos son las composiciones a nivel macro, ¿no? Y hago hincapié en lo de composición a nivel macro, porque para mí hoy resultan más importantes que las comparaciones a nivel micro, porque como no podemos actuar mucho sobre ellas, la verdad, es una cosa más informativa que otra cosa. Ahora, estas sí se van a mover, porque como las intervenciones mueven grandes cosas, y las voy a ver más a nivel de género, familias, por ahí, o sea, más movimiento. Entonces, la composición a nivel macro hoy muestra los filum y las familias que componen ese microbioma, ¿tá?, en donde se indica con colorcitos si subió, si bajó, si es verde está dentro de la población normal, si es rojo está por debajo de la población normal, si es amarillo
bueno, tiene una pequeña baja. Y también el gráfico por debajo es lo mismo que se ve arriba, pero en un grafiquito como para orientarme en el espacio donde estoy parado. Porque arriba digo, bueno, mira, este está en rojo, o sea que bajó. Pero, ¿cuánto en el espacio? Bueno, y acá uno ve la métrica. Como yo dije, lo verdecito más grueso es lo que queda entre el cuartil 1 y el cuartil 3, es la población normal nuestra, ¿no? Si salgo de ahí, ya entro por fuera de la población. Y un punto importante que quiero resaltar, porque algunas que otra vez hemos recibido preguntas al respecto. Que algo diga 0, ¿tá? Lo que significa es que no es detectable o que está en muy bajos niveles. No necesariamente que no esté, ¿tá? Muchas veces el 0% en realidad se vería como 0.001% y no tiene sentido el resultado mostrarlo así. Entonces nosotros mostramos hasta 2 decimales, que tienen cierta lógica. Tampoco va a ser relevante si dice 0% y el código está en verde, porque así es como está la población control, ¿no? Entonces tampoco hay que preocuparse tanto por eso. Entonces, bueno, eso un poco en cuanto a la interpretación de los resultados de la tablita. Próximamente vamos a agregar la composición a nivel micro, porque estamos cambiando de tecnología, y ver género y especies, pero como digo, la verdad que ver especies es una cosa más informativa hoy que otra cosa, porque mucho no voy a poder accionar sobre eso por la tremenda redundancia que hay, ¿no? en el microbioma. Entonces, algunas conclusiones de esto, digamos, lo que decía antes, al presente, somos capaces de modular la dieta a nivel macro, no a nivel micro. No existen tratamientos aprobados para guiar cambios a nivel micro. Hay mucha redundancia en el microbioma, por eso que la información a nivel micro, o sea, de especies, puede llegar a ser poco útil o confusa, incluso en algunos casos, en la gran mayoría de las situaciones, diría yo, salvo algunas enfermedades muy específicas, en donde ahí sí, no sé, por ejemplo, en cáncer de colon se mueven algunas especies en particular por el tipo de metabolismo que tienen. Entonces, por ahí sí tengo que ir a atacar esas en particular, pero hoy no tenemos ninguna terapia aprobada con microbioma para ir a tratar un cáncer de colon. Hay algunas situaciones en fase 1, ni siquiera diría fase 2 de las que yo vi todavía, ¿no? Entonces, como hay tanta redundancia a nivel metabólico, por ahí yo quiero ir a atacar tal especie y la saco del camino, porque por ahí la quería bajar. Y tengo redundancia metabólica en otras tantas que están dando vuelta ahí, no toqué nada a nivel general. Entonces, no resulta un índice importante. Por ahí sería más importante un índice de medir los metabolitos de esas bacterias en materia fecal o a veces en sangre, ¿no? Porque sistémicamente se pueden detectar. Entonces, a veces uno podría complementar con ciertos metabolitos que quieran medir a nivel sistémico o materia fecal. Entonces, es importante, sí, para esto prestar atención a proteobacterias. Eso sí, es importante prestar atención en el filum proteobacterias. Si están elevadas, lo que voy a hacer es girar la atención a la familia Enterobacteriaceae. Si Enterobacteriaceae está elevada, eso puede estar indicando infecciones crónicas y posibles problemas inflamatorios por la cantidad de lipopolisacáridos disponibles. Entonces, eso sí va a ser relevante. Ahora, si proteobacterias lo tengo alto, y voy a enterobacteriáceas y no tengo cambios, probablemente son otras gamma proteobacterias o alfa proteobacterias las que están en elevación y no causan ningún problema. Una métrica que sí vamos a poner, espero que más pronto que tarde, es una que vamos a llamar índice de inflamación. Ese índice de inflamación va a ser un ratio entre la microbiota que expresa el EPS y la microbiota que expresa ácidos grasos de cadena corta. Entonces, en ese ratio nos va a dar una idea de si tiro más hacia la inflamación o no. Si ese ratio tiende a ser elevado, estoy tirando inflamación, y si tiende a ser bajo, estoy tirando a una inmunomodulación mejor. Lo tenemos que probar esto, por eso es que todavía no lo tenemos y además viene con el cambio de tecnología. Bueno, y después tenemos toda una sección de salud intestinal que es solamente a nivel informativo, ¿no? Esta nos sirve de alguna manera para conocer la situación, pero hoy, como dije, es medio poco lo que podemos hacer científicamente como para modularlo. Va a una cuestión más empírica, prueba y error y bueno, volver a medir a ver si ordené la situación. Por ejemplo, acá, predisposición a dolor abdominal, nosotros lo que hacemos es presentarlo con aquellas bacterias que se han demostrado que están como asociadas, y la lista no es extensiva, no es toda, entonces eso también es importante. Aquellas que están asociadas y aquellas que son del lado de las protectoras. Entonces, cuando uno observa que tiene varios botones rojos de este lado, es porque tiene más bacterias asociadas que protectoras. Entonces, eso ahí podría indicar una posibilidad de mejora
¿no? Indicando que una composición no es adecuada para prevenir dolor abdominal. El dolor abdominal lo puedo estar manifestando en ese momento o no, pero es esto que corre bajo el radar y que un día explota. Entonces, bueno, es importante, como digo, conocerlo y después tiene un tratamiento medio empírico, pero, digamos, conocerlo es relevante. Entonces, además de predisposición a dolor abdominal, también tenemos predisposición a hinchazón, predisposición a constipación y predisposión a daño a la mucosa intestinal. Entonces, con acciones sobre los 4 índices que yo mostré al principio, después uno puede volver y ver si corrigió alguna de estas situaciones, ¿verdad? Obviamente uno espera en el futuro que esto pueda tener un tratamiento más personalizado o más individualizado. Bien, en la plataforma nosotros lo que hacemos, nosotros en particular, cada uno lo puede manejar como quiera, pero nosotros lo que hacemos es, porque es muy útil, es hacer una medición antes, una medición después y hacer la comparación. Eso es, hago la medición pre-diagnóstico de la persona, si uno quiere, veo y ejecuto el manejo del paciente o del individuo, no necesariamente es un paciente, un individuo, donde voy a trabajar una serie de índices para, digamos, recomponerlo, hacer una restauración de la simbiosis, lo que pueda manejar. Y mostrarle cómo fue el cambio a los 30 días. Entonces, se suele ver bastante bien en los casos en donde está ese desvío de la simbiosis, y en la tableta número 3 uno despliega todos los grafiquitos con la comparación. Lo que vamos a empezar a trabajar es una línea de tiempo ahora, porque puede haber una persona obviamente interesada, como yo dije, porque es un arte. Entonces, es hacer, medir, hacer, medir, hacer, medir para ir orientando. Entonces, bueno, a lo mejor uno termina con 7, 8 mediciones en el año. Entonces, esa línea de tiempo es la próxima que vamos a establecer también acá en la plataforma y en los reportes, como para llevarlo, ¿no? Si tuve 6 mediciones al año, cómo se fueron moviendo en base a las intervenciones que fui haciendo, ¿verdad? Eso, información, va a ser súper importante para todos, para nosotros, para ustedes también, por supuesto. O sea, cuanto más datos haya de eso, intervenciones cada vez más inteligentes vamos a empezar a hacer. O sea que también nosotros dependemos de juntar muchos datos, ingresar muchos individuos con muchas mediciones y a partir de un sistema de inteligencia artificial que también estamos montando, tener un modelo predictivo que vaya aprendiendo. Entonces también, una vez que esté, hoy no lo tenemos, porque hace falta muchos datos, repito. Entonces, una vez que uno tiene ese modelo predictivo, también nos va a ayudar a decir, bueno, por todo lo que vi en todas las personas que ingresan al modelo, lo que te conviene es hacer esto. Porque cuando hago esto, responde así. Entonces, bueno, eso es lo próximo también. Y acá está cómo se ve, porque después comparamos, ¿no? Acá están vacíos, pero comparamos, ¿no? ¿Qué pasó antes, qué pasó después, qué pasó antes, qué pasó después para cada uno de los índices? Y algún ejemplito, bueno, nuestro, ¿no? Que estuvimos trabajando con algunas personas en esta dirección, fue bien. O sea, estas cosas se observan. Por ejemplo, este individuo, 2 mujeres, ¿no? Se ve, cambió de clúster 2 a clúster 1. Era interesante, estaba en el clúster 2 bastante establecido y se quejaba por varias cosas que pasaban en su organismo de alguna manera, y tenía sospechas que algo podía ser con el microbioma. Esta persona estaba en el clúster 2, vaya a saber cuánto hace que estaba en ese clúster 2, y no está bueno. Pasó al clúster 1, ¿no? Pasó de diversidad regular a una diversidad buena, aumentó la diversidad, ¿no? Ella relata que mejoró sus migrañas, su ritmo evacuatorio intestinal pasó de 2 o 3 veces a 5 veces por semana, al seguir el plan, ¿no? Se le dio un plan de trabajo al ver el diagnóstico, o, bueno, el screening, no diagnóstico, el diagnóstico de la situación, quiero decir, no el diagnóstico de la persona, el preinicio, ¿no? Y bueno, además siguió al pie de la letra el plan que se le dio, complemento con actividad física, y sus índices mejoraron. G me pasó lo mismo, estaba en el clúster 2, también pasó al enterotipo 1, clúster, enterotipo, le decimos nosotros, es lo mismo. Enterotipo 2 a enterotipo 1. La diversidad pasó de baja, la tenía bastante baja, pasó a mucho mejor, la aumentó bastante. Bajó además el índice FB, que lo tenía un poco elevado, bajó 2 kilos de peso, ¿no? Aumentó el nivel diario de actividad con el plan que se le brindó, y también bajó el nivel de proteobacterias, que lo tenía un poquito elevado. Así que bastante interesante, digamos, como fuimos estos 2 ejemplos de varios, pero porque eran bastante gráficos. Entonces, vale la pena trabajar con el antes y el después para ver cómo evolucionó el plan que se le dio a la persona. ¿Cuáles son las mejoras que tenemos planificadas a futuro? Bueno, nosotros vamos a hacer un cambio de tecnología, porque vamos a salir del marcador ribosomal y vamos a pasar a metagenome low pass sequencing. O sea, es una tecnología diferente que nos permite ver muchas más cosas con mucha más sensibilidad.
está fenómeno del cambio de tecnología, pero de vuelta, digamos, va a ser un montón de información y la verdad es que no queremos mostrar toda la información porque no tiene sentido a veces. Entonces, sí vamos a trabajar mucho sobre qué conviene mostrar. Pero bueno, el resequencing de nuestra base de datos la estamos haciendo y requiere readaptar toda la base de datos para mostrar los índices, y estamos trabajando en eso ahora. Y bueno, vamos a poder mostrar la composición micro, como dije, en especies, con una sensibilidad muy alta. Y lo más importante que no vamos a ver solo nombre y apellido, que es el cambio de tecnología, vamos a ver el metabolismo de las bacterias. Entonces, o la carga de información metabólica que tienen, ¿no? No el metabolismo per se, sino qué codifican a nivel de metabolismo. Y eso nos va a permitir calcular el índice de inflamación que tanto queremos poner. Porque eso lo vamos a hacer únicamente mirando el metabolismo. Hay gente que calcula este índice mirando el nombre y apellido de la bacteria. Como yo dije, hay tanta redundancia que a veces tiene poco sentido. Entonces, lo que uno tiene que hacer, o sea, porque mira, a lo mejor, nombre y apellido y un grupete tiene codificación para hacer ácido graso de cadena corta y el otro, que se llama muy parecido, no lo tiene. Entonces, como que hay que tener mucho cuidado. Nosotros lo vamos a ver directamente desde el metabolismo, ¿no? Y ese índice, entonces, lo vamos a colocar en ese momento. Y la otra cosa que también vamos a poder ver hongos y virus. Ahora, la verdad es que está buenísimo, pero la verdad es que no decidimos qué hacer con esa información todavía, porque cuando la tengamos, porque digamos, hay que ver qué significa y qué está aportando. O sea, darla por darla a nivel informativo, no sé qué suma, porque si hace más ruido que otra cosa, no suma nada. Entonces, sino que resta. Así que tenemos que ver bien cómo vamos a manejar esa información. Bien, dicho esto, termino solamente con un tema que yo les decía, a nosotros nos interesa mucho hacer un poquito el mix and match entre lo que sería la microbiota y qué cosas está aportando el genoma en algunas características, ¿no? Entonces, eso también hemos terminado de incorporar una tecnología llamada Low Pass Genome Sequencing de humanos, que nos permite trabajar una serie de índices nuevos para el programa de Smart Wellness que estamos armando del lado del genoma humano. Y eso tiene que ver con que esta tecnología es muchísimo mejor que la que se utiliza actualmente en el mercado, que es la de SNP-Arrays, ¿no? La mayoría de los tests que hoy se realizan se hace con SNP-Array. Eso tiene varias desventajas. Primero que los marcadores son fijados y el que más se usa en el mercado tiene 650.000 marcadores. Hay algunos de 4 millones de marcadores, pero no se usan mucho, porque son caros. O sea, el que se usa en el mercado por costo efectivo tiene 650.000 marcadores. Nosotros con Low Pass Genome vemos entre 50 millones y 60 millones de marcadores que no están fijados, ¿no? Entonces, entre 650.000 y 60 millones hay una diferencia importante. La producción, el costo de producción también es importante porque baja bastante. Y además, obviamente, si lo hago para microbioma, además del genoma humano, también me permite entregar resultados de microbioma. Nosotros firmamos un convenio exclusivo con una empresa de Estados Unidos llamada Gencop, que tiene un algoritmo. Ellos solamente ponen el algoritmo, nosotros secuenciamos en nuestro laboratorio. Y la mezcla de todo eso permite que tengamos un pipeline de anotación propietario que es state of the art, porque estamos usando el mejor algoritmo que hay en la industria en este momento, que es el de Gencop, con nuestra producción de datos para generar nuestro propio pipeline. Y realmente funciona muy, muy bien porque, digamos, es mucho más sensible en mostrar los marcadores, en la línea esta azul, que lo que hoy se obtiene, la línea esta rosada, con el chip que está en el mercado, que es el Infinium Global Screening, que tiene 650.000 marcadores, ¿no? Que es un array. Entonces es mucho, mucho más sensible para descubrir marcadores y anotarlos mejor. Obviamente, como dije antes, el beneficio que tiene, da mucho más datos, mucho más seguro, se requiere menos DNA, se recoge por saliva, igual que lo que se hace con el chip array, y lo estamos poniendo en otra serie de aplicaciones sobre el genoma. Ahora sí, lo que hicimos acá fue trabajar con mucho cuidado y seleccionamos muy específicamente cuáles son los marcadores del lado del genoma que queremos mostrar, pensando en complementar a Microexplora, más que nada, para que uno tenga una visión holística entre el microbioma y el genoma en algunas situaciones, ¿no? Algo típico sería qué otras comidas me pueden generar una alergia, pero del lado del genoma, o por qué a lo mejor tengo ciertas deficiencias en vitaminas, pero del lado del genoma, ¿no? Porque a lo mejor estoy mirando solamente del lado del microbioma y me quedé con la mitad de la historia. Entonces, hay una complementación ahí interesante en la que pusimos mucho énfasis, ¿no?
Y hoy, digamos, estamos tratando de entregar índices de alta calidad que tienen que ver con eso, como dije, ¿no? Las porciones del lado del genoma que complementen al microbioma, más que nada. Y sobre todo, para mí lo más importante de esto va a ser mirar la medicina preventiva del futuro, que es el riesgo poligénico, ¿no? El riesgo poligénico es aquel que no es monogénico, justamente. La enfermedad monogénica es una mutación altamente penetrante que confiere un riesgo absoluto. La enfermedad poligénica tiene muchísimos componentes genéticos, todos aportan un poquitito y hablan de un riesgo relativo, porque lo comparo contra una población sin la enfermedad. Entonces, digamos, la sumatoria de todas esas variantes genéticas hacen el desarrollo de una enfermedad. Lo más interesante de las enfermedades poligenéticas es que son prevenibles. Eso es lo más interesante, porque son variaciones frecuentes en la población que sumadas todas juntas dan un peso determinado. Y eso es altamente prevenible con los hábitos. Es muy interesante, especialmente el de riesgo coronario. En el caso del de riesgo coronario, nosotros estamos midiendo 1.700.000 marcadores genéticos, que sumados todos juntos dan un score, ¿no? Que ese score, si es muy alto, indica una predisposición muy alta a una enfermedad coronaria, pero que es una enfermedad, es un riesgo relativo. Entonces, ese riesgo relativo se sabe que baja el 50% si yo hago cambio de hábitos. Es muy interesante. Y lo mismo está pasando con cáncer de mama y cáncer de próstata. Y también agregamos los marcadores de COVID ahora, que son solamente 6 marcadores, pero es muy interesante. Todo eso depende de la ancestría. Así que es importante que vean el tipo de ancestría que tienen para que sea válido. Hoy la enfermedad coronaria es válido por la ancestría europea y por la ancestría latina, pero no tanto para una ancestría asiática o de color. Así que eso es importante también tenerlo en cuenta. Bueno, un poquito, digamos, entonces yo lo que quería contarles era que cuál era un poco la ciencia detrás de Microexplora, para que nos quedemos un poco tranquilos que hicimos los deberes lo mejor posible, nunca son perfectos, pero lo mejor posible. Cómo interpreto los resultados de la plataforma, sobre todo, y qué tipo de manejo quizás puedo hacer, qué es lo que vamos a tratar de mejorar y cómo estamos complementando Microexplora con la otra mitad, ¿no? Para tener una versión más holística, completa, sobre cómo se puede trabajar un plan de mejoras. Así que bueno, eso es un poco todo, por lo menos de mi lado. Y le devuelvo un poco la palabra a Laura para que organice un poco el tema de las preguntas, ¿no?